tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A Mingo lo consiguen en X como @Mingo piso 1. Y a Erika la consiguen como @Ementov. En Instagram, a Mingo lo consiguen como @Mingo TV, igual que el canal. Y a Erika Mendoza como @Erika Mentov. Bueno, mis queridos amigos, gracias a Catherine Manzano por estar en la producción ejecutiva. Recuerden suscribirse al canal, darle like al programa, tocar la campanita para que estén ustedes pendientes de toda la parrilla que cada día está más interesante y más diversa en el canal de José Domingo Blanco, Mingo Blanco, exactamente. Hoy, como los últimos lunes, me acompaña Miguel Fontán. Este programa, ya dije, sale el 3 de junio del año 2024. Miguel Fontán, que consiguen en X como @Miguel Fontán. A mí me consiguen como @BJMC. Como todos los lunes, nosotros nos vamos a dedicar al análisis político, al comentario político, a ver las cosas o a plantearles cómo vemos las cosas. Y la pregunta originante de esta discusión es la siguiente. ¿Estamos dando la batalla que es? Eso, y lo planteo por la siguiente circunstancia. Todo el mundo está muy emocionado en este momento. Hemos dado cuenta de las olas de entusiasmo que están planteadas en este momento político. Pero lo que estamos planteando nosotros con esta pregunta originante es si esto se resuelve en la dimensión de las masas o se resuelve en otra dimensión en donde los fenómenos de masa son bonitos, se ven bien, emocionan, pero no tienen demasiada incidencia en los resultados. Eh, ¿Qué opinas tú, Miguel, de esta pregunta? Bueno, antes que nada, como siempre, agradecido por la invitación nuevamente para estar aquí reflexionando sobre los asuntos de Venezuela en su contemporaneidad y bueno, y agradecido por compartir también con la audiencia. Eh, yo creo que la pregunta que tú haces es pertinente en cuanto a la reflexión que tiene que hacer el venezolano, ¿no? Hace algunos años yo había leído un libro que se llama Arqueología de lo Político y ya ahí, eh, cuando analizaba Aristóteles, había una idea que a mí me pareció que era, si bien estaba o era traída desde la antigüedad, es una idea que está vigente en el actual momento. Hay un oscurecimiento de la verdad, y esto no es nuevo, ya nosotros desde que hacíamos el programa en RCR lo veníamos alertando. Hay un abandono de la verdad en el mundo, y eso al mismo tiempo que es un problema, también es un requisito para este nuevo mundo, para este funcionamiento de este nuevo mundo. Para la articulación de estas instituciones, de este universo simbólico, para la propagación de esos significantes vacíos que nosotros también alertamos en algún momento. En fin, es un problema, pero a la vez es un requisito del mundo para funcionar. Entonces, claro, cuando nosotros nos planteamos esto y decimos y estamos seguros que hay un oscurecimiento de la verdad o hay un abandono de la verdad, nos surge la pregunta de qué hacer, cuál es la lucha que tenemos que dar. Por qué me parece muy pertinente tu pregunta? Porque en ese mundo de apariencia, ¿verdad? Acceder a la verdad, acceder a la esencia de las cosas, se puede dar de dos formas. O bien por la reflexión del que está analizando el mundo, analizando la realidad, o con ayuda de un guía. Estamos hablando de lo político, bueno, con ayuda de
un intelectual, un representante que sea estratega, que pueda guiar la toma de decisiones en común a través de toda esta maraña de juego de intereses, a través de toda esta maraña de engaños. Pero ahí tenemos otro problema, porque en un mundo donde todo es engañoso, tampoco los guías, esa representación o esa intelectualidad son confiables, porque también los falsos guías se disfrazan con el ropaje de verdad para engañar a todos. Entonces, claro, cuando nosotros nos encontramos con este problemón, ¿verdad? Eh, tenemos dos formas de actuar. O potenciamos nuestra capacidad crítica para empezar a dudar de las cosas y tratar de encontrar en esa realidad aquellos destellos de, de verdad en los que uno pueda más o menos aproximarse, o nos hacemos los ciegos y creemos de forma ciega en esos guías. Llámese representación política, llámese intelectualidad. Entonces, claro, como decía Aren, la política hoy en día no solamente se articula con base a una organización política de partidos políticos, sino también con base a una organización de la mentira, que es esa maquinaria que ponen en funcionamiento, sobre todo los partidos políticos que no tienen, que son intereses corporativistas, para poder engañar a las masas y hacerlas militantes. Entonces, yo creo que Venezuela tiene un problema de ese estilo ahorita. Los guías que nos están llevando hacia el camino político son falsos guías, es decir, o están atrapados en sus propios intereses, llámese el ego que necesita ser nombrado en las calles mientras se sienta uno en una camioneta como una carroza de princesas y la gente corea el nombre, o son representantes de grupos que están en el poder y no quieren dejar el poder. Si eso es así, entonces, ¿cuál sería la lucha que debe dar el ciudadano? Porque electoral no es, porque política en el sentido de las instituciones que la representan tampoco es. Es política en el sentido que él tiene que descubrir esos propios significantes y tratar de sacar de esa comunidad política o de esa comunidad social algo que de verdad valga la pena, alguna representación que no vele ni por sus intereses ni por su ego, sino por el bien común, y no solamente sacarlo, sino después potenciarlo en una lucha que tenga significado, porque la lucha electoral, cuando el régimen pone las reglas, pone las condiciones y pone los contrincantes, no es una lucha electoral de verdad, es simplemente una validación de un juego que ya el régimen tiene preparado y que por supuesto le va a beneficiar a él en su puesta de legitimidad, porque el régimen tiene un problema, el régimen tiene un problema de legitimidad. Porque la legitimidad tiene dos vías, o la legitimidad de origen a través de las elecciones o la legitimidad por desempeño. El régimen no tiene ninguna de las dos. Entonces tiene que falsear alguna. Ha tratado miles de veces de falsear el desempeño, pero la realidad es contundente. Y en una sociedad empobrecida, en una sociedad en la que el, el, el acceso a los servicios es precario, el acceso al crédito, que es otra cosa que ayuda a una sociedad a mantenerse, es casi nulo. No puede tener una legitimidad de desempeño. Entonces, ¿qué hace? Trata de configurar su propia legitimidad de origen. Claro, ahora, a ver, tú has dicho cosas importantes. La primera, que nosotros no podemos abandonar la insistencia en ubicarnos en la dimensión de la realidad, que es de la verdad. Ahora, contra la dimensión de la realidad, que es la de la verdad, o sea, esa capacidad de análisis racional que deberíamos tener para identificar la cercanía de los fines y la disposición de los medios, o porque hay disposición de los medios, o sea, vamos a lograr la liberación del país porque tenemos un conjunto de circunstancias que nos favorecen. ¿Ok?
y de la cual podemos aprovechar. Eso sería la racionalización. Lo que pasa es que nosotros no estamos como país ni muy equipados, ni en este momento dispuestos a concederle espacios a la realidad, a una realidad que nos contradice. ¿Por qué? Porque estamos contaminados de entusiasmo, pero además de un entusiasmo que no logra pasar los confines y los linderos de la emoción. O sea, el entusiasmo entendido como pasión, y cuando yo hablo de pasión, estoy hablando de lo contrario a la razón. Estoy hablando de interés en un tema y entonces, claro, todo el mundo habla de lo mismo en las mismas circunstancias y todo el mundo está negado, por otra parte, a invalidar la narrativa. Y a eso, por supuesto, le están colocando toda la energía. Ahora, cuando nosotros preguntamos si estamos dando la batalla, ¿qué es? Estamos preguntando, de hecho, si una ola de entusiasmo es capaz, o esta ola de entusiasmo es capaz de ser un precipitante, y después hablaremos de eso, de ser un precipitante que le den el quicio al régimen y que provoque un cambio político. O si esta circunstancia está montada de tal manera, el, de que ni es importante la ola de entusiasmo, ni hay tiempo. Yo creo que, como tú lo dices, el tiempo ha sido la gran trampa del régimen, pero una trampa en la que también cae. Esto está muy enrollado, ¿sabes? Porque el régimen también no encuentra tiempo ni para construir una apariencia de legitimidad de origen, ni para construir una apariencia de legitimidad de desempeño. De origen porque lo que tiene es, digamos, una tormenta de encuestas que lo dan como perdedor, pero como perdedor, el, imposible de resolver esa trama. Aunque ya están saliendo una encuesta donde dicen, y encuestas razonablemente eh, tradicionales, en donde dicen, mira, se está moviendo Maduro un poco hacia arriba, y está tocando lo que supuestamente es su techo. El techo es que tú no puedes ir más allá, tú no puedes tener votos de los que te odian, eso no existe. Y tú no puedes tener votos de los que no te conocen, eso tampoco existe. Entonces, entre los que te conocen, que te respaldan, o que tienen alguna valoración positiva de ti, allí tú tienes tu cantera de votos. Por eso es que los que hacen encuestas dicen que la pregunta más importante es aquella que mide el rechazo, no el apoyo, sino el rechazo, porque tu rechazo es tu techo. Si tú tienes un rechazo del 70%, eso significa que tú solo puedes crecer 30 puntos, porque lo otro es no. Bueno, ahora, el régimen ni tiene tiempo de resolver el rechazo, ni tiene cómo hacer políticas públicas para resolver los problemas de la gente, los problemas de verdad. Entonces, ¿qué se está inventando? Crédito para las motos. Este, eh, Pocas cosas más he visto, ¿no? Pero vi la iniciativa de crédito para las motos. Ah, la ley y el nuevo ministerio para los viejos o de la tercera edad, entre los cuales me incluyo. No pasa nada. ¿Ok? Una ley. El impuesto del 9% por el cual terminas de descalabrar la poca actividad formal de la economía y una narrativa que busca darle sentido a la bolivarización de la economía. O sea, todo lo que la gente no quiere. Porque si la gente, tú le preguntas, ¿qué quiere, bolívar o dólar? Ni siquiera te responden. O sea, ya ellos tienen el dólar en el bolsillo. Entonces, tú planteas muy bien que ellos tienen perdido la batalla de la legitimidad. Entonces la pregunta es, ¿y será que ellos serán tan bobos que van a dar la batalla de la legitimidad o van a dar otra batalla? Por eso es que la pregunta desde nuestro punto de vista es relevante. ¿Estamos Bueno, en la batalla qué es?
Porque es que la de la legitimidad está clarita. Eso que decía María Corina recientemente, ya nosotros ganamos, tenemos la victoria moral. Sí, lo que pasa es que si eso fuera cierto, y vamos a darlo por cierto, es que, es que esta no es la batalla por la moral del país. Esta es una circunstancia, esta es una gran trampa en la que todos están apostando a que desde la dimensión moral se pueda resolver un atasco que lleva un cuarto de siglo con un régimen que se apropió de todo y que la moral le sabe a casabe. ¿Ok? Entonces, allí es donde yo veo la circunstancia interesante. Yo comparto contigo esta reflexión que tú acabas de hacer y me regreso al punto de origen de esta conversación. La verdad ha abandonado al mundo y cuando ese vínculo con la verdad, ese vínculo natural con la verdad se rompe, los valores con esa verdad también se rompen y entonces es necesario interponer una nueva figura mediadora. Y esa nueva figura mediadora es María Corina. Cuando ella dice, ya la batalla moral la ganamos, miente. Y me voy a explicar. Miente porque la batalla moral, en todo caso, tiene que ser con la verdad y con los valores republicanos. Los valores republicanos exigen que no tengas alrededor la corrupción, porque una de las rupturas más importantes de una república es la corrupción de sus instituciones, la corrupción de sus políticos. Entonces, cuando ella me dice a mí, ya la batalla moral la ganamos y aparece sentada al lado de Ramos Alú, o aparece abrazando a Superlano, o aparece en campaña con eh, el que era alcalde de Sucre, con Ocariz, ciertamente lo que hay un esfuerzo por tratar de meter una nueva narrativa que de alguna manera sirva de mediación a esa falta de verdad. ¿Okay? Buscas una mediadora creíble, no te reconcilias con la verdad nunca, sino que tratas que esa corrupción que tienes ahorita, bueno, sea un poquito menor a la corrupción del régimen y entonces, bueno, en consecuencia, como es un poco menor que el régimen, esta es válida. Pero no, no es válida. El mal menor siempre es mal. Por supuesto, ¿qué prefiere entre el mal mayor y el mal menor? La gente te va a decir el mal menor, pero como una posibilidad de que en ese transcurrir del mal, que se desarrolle quizás más lento o menos letal, y a lo mejor en ese tiempo, en ese interín, ocurre un milagro y nos salvamos del mal. Eso es en el fondo lo que está detrás de esa reflexión. Es como lo que hablamos antes, conversamos tú y yo antes. O sea, estás parado frente a un pelotón de fusilamiento y tu única esperanza es que los fusiles se tranquen o que en el momento de disparar ocurra un terremoto y los que van a disparar salgan corriendo, o que caiga un rayo, o que mueran todos infartados. Así nosotros estamos enfrentando la política en Venezuela. O sea, estamos siempre escogiendo el mal, porque no hay posibilidad, mientras nosotros sigamos pensando de la forma que pensamos, no hay posibilidad que surja el bien. Siempre será un mal que es distinto, no es tan grande como el que tenemos, pero sigue siendo mal. Y así va a ser muy complicado salir de un régimen que no solamente tiene todas las instituciones, todos los recursos, toda la fuerza, sino además tiene, en un momento en que Occidente está quebrado moralmente, también tiene el, por un lado, el desinterés de otros países, por el otro, la alcahuetería, y por el otro, el ejercicio del lobby, que es el cáncer de todas las repúblicas, y lo estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, el régimen ya aprendió, juega con eso, y cuando tú dices si es tonto para buscar esa legitimidad, no precisamente, porque él aprendió y sabe que eso es así, es que él crea su propia fantasía de legitimidad y no va a haber nadie que la cuestione.
porque siempre la gente termina discutiendo los procedimientos, que si no dejan que a venir a los observadores como si el problema fuese de observadores. El problema el problema parte por una decisión política que nadie quiere asumir. ¿Cuál es la decisión política? En un régimen como este, todas las elecciones, mientras el régimen está en el poder, son nulas, nulas desde el punto de vista de la voluntad del ciudadano. Entonces, claro, nosotros nos metemos en la encuesta. Vamos, si logramos subir a esa cima de la montaña, poco a poco nos empezamos a bajar, porque hay elementos que si no dejan entrar los observadores de la OEA, que las encuestas no sé qué cosa, que las encuestas dan ganadora a la oposición. Mira, Víctor, tú que eres una persona que siempre está pendiente de eso, porque además trabajas en eso. Nosotros desde el 2007, o vamos a poner desde el 2013, las encuestas dan ganador a la oposición. Cuando Chávez estaba vivo, se hablaba de empate técnico y era Chávez, se supone que el galáctico, el inalcanzable, la estrella fugaz que va en otro planeta y daban empate técnico. Entonces, a este problema que tiene la sociedad se le agrega otro. Carecemos de memoria y de seriedad política. Entonces llega un nuevo intermediario y dice, nunca se han visto manifestaciones populares como esta. Y tú metes en Google 2013, ¿verdad? Y te aparece Capriles llenando autopistas. O sea, el cierre, yo no sé si es que los candidatos que están ahorita, María Corina y los que le rodean, no sé, estaban en una fiesta en ese momento, pero no pueden tratar a la gente como si la gente fuese imbécil. Yo sé que hay gente que se comporta como tal, pero en todo caso merece el respeto de no ser tratada a priori como imbécil. Entonces, cuando tú te paras y dices, no ha visto nunca manifestaciones como esta, ya va, pero quien fue al cierre de campaña de Capriles podía haberlo visto fácilmente. O sea, en el cierre de campaña de Capriles tú no podías caminar y todas las manifestaciones que se hicieron con él eran enormes. Y ahorita tenemos 9 millones de venezolanos menos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ah, que esta es para ti y tú nunca tuviste una manifestación como esa. Ah, eso sí, pero tú no puedes extrapolar las cosas. Que Maduro no tiene gente, pero ya va. Nosotros nos olvidamos de la campaña pasada cuando venían los videos en que él estaba solo y saludaba a la gente y no había nadie y después la llenaban no sé si era con inteligencia artificial o en todo caso con efectos especiales. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Vamos a volver a repetir lo mismo que llevamos años evidenciando y viendo porque esta vez es una novedad. ¿Dónde está la seriedad de la gente? Pero ¿dónde está la seriedad de los intelectuales que se prestan para tamaña sinvergüenzura? Entonces, claro, ¿estamos dando la batalla correcta? No, no estamos dando la batalla correcta. Porque Porque nuestra primera batalla, se da en las manifestaciones. ah, Si la batalla correcta se da en ese escenario, como siempre decimos, si tú tienes la capacidad de montar un inmenso ejército que te permita dominar el día de las elecciones. No con el voto, sino testigos, logística, acarreo del voto, todo ese tema de gestión y control territorial el día de las elecciones. Ahora, uno oye que la gente se regodea con el entusiasmo de la marcha, la bandera, el video, las tomas aéreas con drones, etcétera, etcétera. Y uno escucha con preocupación, ya saben, tenemos que organizarnos, porque vamos a estar claros, esta oposición cada cierto tiempo monta unas manifestaciones monumentales. Pero esa misma oposición tiene también un déficit crónico de organización de la, de la gestión territorial del día de, o sea, de la gestión del control electoral. Tiene déficit. ¿Ok? Y yo no creo que ahora sea diferente. Yo creo que ese déficit está presente, sigue siendo un problema crónico
y el régimen de alguna manera se ha aprovechado siempre de eso para lograr torcerle el cuello a la popularidad. Pero es que siempre ha pasado así, porque es que volvemos al punto que lo discutíamos varios lunes atrás. Si esto fuese, ¿verdad? Una lucha electoral con instituciones imparciales, ¿verdad? Que lo que procuran es que la voluntad popular se exprese. Por supuesto que todas las consideraciones de popularidad caben, todas. El rechazo, la aprobación, toda esta lujuria que estamos viviendo de esperanza y de emoción, porque ya ni siquiera es una fiesta esperanzadora, es lujuria. O sea, están en medio de una orgía de sensaciones que ya los dan por ganador. Resulta que este régimen tiene la organización no desde ahora, la tiene desde el 2002, 2003, y la ha fortalecido. Entonces, no solamente que tú no tienes las capacidades, sino que tampoco sabes manejar la violencia como ellos. Entonces, cuando tú, a ver, yo quiero saber cuántos testigos van a meter en los centros electorales de una sola mesa. ¿Cuántos testigos? Yo quiero, el día de esta farsa electoral, yo quiero que María Corina o alguien del comando de campaña de ella salga y diga, no se preocupen, que hay tantos centros de votación de una sola mesa y nosotros tenemos 15 personas en cada centro. Eso lo quiero ver yo. ¿Por qué no te lo van a dejar pasar? Porque no solamente porque no les da la gana, sino porque ellos usan la violencia que tú ni yo ni los que van a estar ahí están acostumbrados. Entonces, ¿cuál es la perversidad de esta campaña? Que María Corina espera que con que ella diga a fraude salga la gente y haga la presión. Y la gente está esperando que María Corina se ponga delante, como pasó con Capriles. Va a haber un vacío tremendo, porque lo primero que van a hacer es, como ella se hizo de esos afectos que son, con los que tenía que romper, que son corruptos, bueno, ¿qué va a pasar? Va a quedar sola, sola, y va a quedar sola, como tú dices, que esta expresión siempre me gusta, y yo sé que a ellos les resulta muy chocante, aullándole a la luna. Entonces va a quedar María Corina en la cima de una montaña, aullándole a la luna, en un valle que lo único que va a tener es eco. Porque ¿quién? Pues, por supuesto, pueden salir si un grupo de personas, pero es que ya la sociedad pasó por manifestaciones duras, de verdad duras, que eran batallas. O sea, yo no sé si, creo que fue en el 2017, 2016, cuando en el Táchira se tomó las tanquetas y llegaron a tomar eso eran batallas, o sea, batallas de trancar calles, de poner barreras. ¿Tú crees que la sociedad va a hacer otra cosa así con una oposición que está vacía, que lo único que tiene es un discurso grandilocuente? Y el discurso, a mí me causa sorpresa cuando yo veo que la gente le aparecen las evidencias y cierra los ojos. Mira, yo quiero recordar esto. Cuando María Corina dijo, sin mí no hay elecciones, el régimen le demostró que sin ella había elecciones. Y ella tiene varios videos diciendo, ¿qué? Yo, sustituto, un carrizo, la sustituta de Maduro soy yo, esa es la única sustituta que hay. ¿Y qué pasó? El régimen le dijo, mire, usted sabe cómo es la cosa, sin usted va a haber elecciones. Entonces ella dobló y digo, bueno, está bien, pero yo pongo mi sustituta. Y pues aquí está mi sustituta. Y el régimen le dijo, no, Parito, esa no es. Es más, te voy a humillar más todavía. Tu sustituta la va a escoger el G4, ese que tú decías que era un grupo de ladrones y de corruptos. Y tú no vas a tener voz y voto. Simbólicamente sí, tú vas a estar ahí. Pero cuando levantes la manito, tú no se cuenta tu voto. Y entonces escogieron a Edmundo, que era el candidato tapa. Y la pusieron a ella a hacer campaña al candidato tapa. Si nosotros nos alejamos lo suficiente como para ver esta tragedia, ¿verdad? Esta película tragicómica, nosotros nos damos cuenta que no tiene la oposición no tiene la capacidad de enfrentar al régimen en esas circunstancias. Sí, cómo no, en unas elecciones limpias,
Pedro Pérez es un candidato y la gente va a votar por Pedro Pérez. Porque el asunto no es que la gente está votando por Pedro Pérez, el asunto es que la gente está votando en contra de la realidad que día a día los maltrata, que día a día los somete, que día a día le quita la esperanza. Eso es lo que está votando la gente. La gente no está votando. Pregúntale a la mayoría de las personas cuál es el plan de María Corina. ¿Cuál es el plan que ella tiene para Venezuela? No lo sabe ni le importa. La gente lo que está votando es en la posibilidad de castigar al que les ha hecho vivir esta miseria. Que Ahora, sea creíble. esto plantea una pregunta que no sé si pueden ellos, unos y otros, dejar de lado hasta el final. Porque cuando hablamos de una relación carismática, o sea, cuando hablamos de que se selecciona un líder y a ese líder se le confieren atributos sobrenaturales, milagrosos, este, el que hay que tocarlo, de esa, digamos, gran coincidencia de energía, pasión e interés. Ahora, nada es gratuito porque la pregunta que ellos no se quieren hacer es tan sencilla como esta. ¿Qué esperas tú de mí? O sea, más allá del momento emocionante, la pregunta es, ¿qué esperas tú de mí? Por ejemplo, yo soy un fan de Shakira. Todo el mundo lo sabe. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a un concierto de Shakira, ¿qué espero yo de ella? Que cante, que haga el mejor concierto, que por supuesto interprete bien las canciones que me gustan más, este, que si eso fuera posible, este, ya empezamos al mundo de la fantasía. Se acerca donde yo estoy y se tome una selfie conmigo, ¿ok? Y si fuese posible, qué sé yo, terminemos mi familia y su familia cenando después del concierto, ¿ok? Mira cómo se plantea la cosa. Compro el ticket y la verdad es que lo que yo quiero es que toquen y que canten, que por favor sea puntual, que ese día no llueva, lo que fuera, ¿ok? Y más allá, sueños, sé yo, que se acerque, que cenemos, etcétera. Y lo digo porque todo el mundo tiene una expectativa, todos ellos, el líder carismático y sus secuaces, o en relación, los secuaces en relación con su líder carismático, todos esperan que les cumpla. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que espera la gente? Cuando hablamos de la gente normal y corriente que está, qué sé yo, en el Corozo, o en Barquisimeto, o en el Delta, o en Guatire, o en Caracas, ¿qué es lo que espera? La gente espera en principio lo que hemos hablado desde hace mucho tiempo, que cambie la situación de opresión y de miseria que se vive. Eso es lo que espera la gente. Y ahí viene otro punto, Víctor, y quizás es para otro programa, porque nosotros estamos poniendo como gran objetivo para sacar a Venezuela adelante, quitar al régimen del poder. Y ese no es lo principal, no es eso. Lo más importante, por supuesto, es una condición sine qua non. O sea, tú tienes que llegar al poder para poder cambiar las cosas. Pero mm, esta lucha no se compara con la lucha que tú vas a tener el primer día, el segundo día, la primera semana, el primer mes. Porque el régimen, no, ya él trascendió, en el sentido que no es solamente un régimen que todo el tiempo trata de imponer las cosas, que por supuesto es así, pero si no está esa fuerza, pues todo vuelve a la normalidad. No, el régimen trascendió y es un ecosistema criminal. Y ese ecosistema reproduce los valores sin que el régimen esté. Por ejemplo, murió Chávez. Todo el mundo pensaba, bueno, Chávez, se acabó esto, listo. No, no se acabó, se profundizó. Murió Fidel, se fue Raúl, y ahí están los cubanos. Cuba Libre es solamente una referencia a una bebida,
no es una realidad política. Es un ron con pexicola y limón, vamos a estar claros. Exacto. Y no es una realidad de vida. Pero ya no están aquellos que lo oprimían. ¿Por qué? Porque trascendieron e hicieron de eso un ecosistema que Porque reproduce los valores. rutinizaron el carisma, porque había una burocracia interesada, y esto es importante que la gente lo oiga. Y qué bueno que pusiste el ejemplo de Chávez. Chávez se murió, no cayó el régimen. Y no cayó el régimen porque baste leer simplemente el capítulo de Max Weber en su libro Economía y Sociedad, que habla sobre el liderazgo carismático, y el otro que habla sobre la rutinización del carisma, para caer en cuenta que alrededor de un líder carismático rápidamente se organizan un conjunto de intereses conservadores de esa relación. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los sucesores, y lo describe Weber, puede ser un sucesor designado por el líder carismático. ¿Recuerdan aquel cuento de la luna llena? Bueno, ok. Y ese sucesor aprovechó la ventaja del empuje del fundador de toda esta trama, y luego este otro construyó las alianzas necesarias para fortalecer y darle muchísima fortaleza impune al ecosistema criminal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿cuál es la narrativa? ¿Cómo se puede contar la narrativa para honrar lo que esperan los secuaces? Secuaces se llama secuaces aquellos que siguen con entusiasmo las definiciones, acuerdos y señales de un líder carismático. Así lo llamaba Max Weber, para que no se sientan ofendidos por el término. Un término traducido así del alemán. Ahora, ¿qué te han contado? Me gustaría preguntarle a la gente, ¿qué les han contado sobre cómo se resuelve esto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y de repente, en esta etapa de entusiasmo apasionado, sucede que la gente ha pasado por alto hacer una transacción en donde eso se los aclaren. Bueno, yo creo que ni siquiera, La letra grande y tampoco he leído la letra chiquita. es que yo creo que muchos ni siquiera se lo plantean, ni siquiera lo quieren preguntar por miedo a, porque acuérdate cuando nosotros estábamos en el 2019. Bueno, nosotros no, digo sociedad, con Guaidó. Y pasaba lo mismo. Tú decías, ay, Guaidó nos va a dejar en el terreno. No, es que tú eres un chavista, cuánto te están pagando y todas esas cosas que nosotros ya sabemos. ¿Y qué pasó? Bueno, Guaidó no solamente lo dejó en el terreno, lo dejó desnudo a la sociedad. Pero ahí había una ruta grosso modo clara, ¿verdad? Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. 3 hitos, ¿verdad? Con más o menos tiempo preestablecido. Pero ¿qué pasó? Que si tú te unes con corruptos, terminas corrompiendo la ruta. Entonces el cese de usurpación ya no fue el cese de usurpación, sino, bueno, vamos a hacer elecciones, después ya no fue elecciones y después se terminó destruyendo todo. Ni hubo cese de usurpación, ni hubo gobierno de transición, ni hubo elecciones libres. ¿Por qué? Porque todos estaban ahí, todos los que estaban ahí eran corruptos. Y esa trama se podía medir. O sea, puede decir, mira, te estás desviando porque no estás haciendo nada para resolver la usurpación. O sea, y si eso no lo resuelve, y claro, allí se destrozó el interinato, porque el interinato no respetó su oferta política, defraudó tempranamente a sus seguidores. Ellos lo propusieron, nadie se los impuso. Y recuerdas tú la propaganda aquella que cállense, que esto va. Tenemos un candidato que tiene esposa, que tiene perrito y que tiene eslogan y que tiene mantra, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ahora, eso fracasó, pero ahorita es mucho más gaseoso, porque ahorita nos presentan
el disfrute del cielo sin pasar por el purgatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, te están diciendo que va a lograr el programa de gobierno tal o pascual y no te están diciendo cómo vamos a llegar a tener incidencia en el ministerio tal o pascual para poder hacer eso que el plan de gobierno dice. O sea, te fuiste a la luna. O sea, no compraste la entrada para ir al concierto de Shakira, pero quieres tener la oportunidad de que Shakira llegue y te salude y te invite a comer. ¿Me explico? Mi- Desalojaste la realidad y te fuiste a lo que llamaban en mi época a un fume. Mira, eso que dices es tan cierto que me hiciste recordar una cosa. En las campañas anteriores, hasta la última que se hizo, eso fue la de Capriles 2013, venía el candidato, ¿verdad? Y te presentaba a tres o cuatro miembros de lo que iban a ser su gabinete. Yo recuerdo que cuando estaba Capriles, bueno, él presentaba al que iba a ser su ministro de Economía y así iba, ¿no? Es decir, se presentaba con su equipo, aquí está mi plan y el equipo. Resulta que ahora, bueno, y por supuesto la discusión de las condiciones, y entonces hacíamos la pantomima de esto que estaban negociando por la oposición las condiciones con el CNE, decían, estamos blindados, estamos blindados. Eso es tan famoso y debería ser tan recordado como la baranda de Tibisay, porque eso forma parte, o sea, no hay manera de explicar 25 años de chavismo sin los 23 años que lleva la misma oposición siendo su oposición. No existe forma de explicar eso. Hay que explicarlo junto con él. Entonces, claro, cuando nosotros nos colocamos en esa idea, nosotros vemos que de pedir, tenemos una degradación de todo. Por eso me parece maravilloso eso que acabas de decir. Ya no exigimos condiciones. Ah, ya sabemos que no van a hacer trampa. O sea, ya ni siquiera las exigimos. Vamos ya por sentado que van a hacer trampa. Está bien. Ya la candidata hizo una presentación ahí de su equipo, pero que ella, como no va a las elecciones, el candidato que va ni tiene plan de gobierno. O bueno, si alguien que nos escriba ahí en los comentarios de, no, claro que sí, bájenlo en la página tal, se llama Plan El Mundo, porque yo no lo conozco, por lo menos para leerlo. Ni tiene plan de gobierno, ni tiene gabinete que lo acompañe. Todo el mundo se le está pegando y se ha reunido con chavistas, se ha reunido con opositores, entre comillas, o sea, se ha reunido con todo el mundo, pero no tiene nadie que diga, mira, este se perfila para... Pero además lo abarca la sombra de Ramón Guillermo Aveledo, que si algo ha hecho él es precisamente abonar a el mantenimiento del régimen en el poder. Entonces, por lo menos cabe la pregunta, ¿será que este no tiene ni plan de gobierno, ni tiene, porque además la gente ilusa puede decir, no, claro que sí, el plan de gobierno es el que tenía María Corina. Bueno, yo a esa gente ilusa le recomiendo que tú lo comentaste antes en otros programas, ver el video donde ellos están reunidos, que ella le presentó el plan de gobierno para que vea en perfecto criollo, lo voy a decir, la bola que le paró sea, absolutamente nada. Salió diciendo, ah, sí, está bien, como que si le hubiesen presentado un boceto de una escultura, de una pintura. Entonces, nosotros hemos llegado Es lo que al, se al, dijo. al- Allí vimos a todo el roster. exacto, y nosotros hemos llegado a este punto sin pedir elecciones, acostumbrados a que los árbitros ya no sean imparciales, sino que sean 3-2, 3-3, 4-3, no sé, o sea, que la ventaja siempre la tenga el oficialismo, o sea, hemos pervertido y cada vez que vamos a elecciones contribuimos a esa perversión, a lo que eran los principios democráticos y los principios de la República. Porque tú no puedes aceptar, o sea, la justicia. Entonces ahora llegan, el otro día vi una entrevista donde él explicaba que en la transición, toda transición con un régimen como este se hace a través de mecanismos de justicia transicional. Que eso lo plantea un amigo de Ramón Guillermo Aveledo, a mí me da pánico, porque eso va a ser como la carta de buena conducta que Superlano le firmó a Saab. O sea, y no va a haber justicia transicional.
ahí va a haber impunidad absoluta. Y cuando tú haces impunidad absoluta, ¿verdad? Para que el régimen te deje, tú nunca puedes construir una república. La república no nace con un niño muerto. La república no nace con una impunidad. La república tiene que nacer buena, tiene que nacer por lo menos con castigo a quienes la destruyeron, con castigo a quienes hicieron que 9 millones de venezolanos se fueran, porque el venezolano no era tradicionalmente un migrante. Entonces, es esa ruptura cultural que nos han hecho, que además nos han desmembrado la familia, que además nos han deslastrado lo que éramos las raíces, que además nos han trastocado de lo que era ese venezolano que recibía a todo el mundo con los brazos abiertos, porque a donde fueron algunos lo recibieron a palo. O sea, eso es un daño antropológico, como tú lo dijiste varias veces en tus programas anteriores, que alguien tiene que responder por él. Y no puede ser, no podemos utilizar un mecanismo tan delicado como la justicia transicional en manos de unos tipos que están acostumbrados a corromperse, porque la MUD es una organización que se viste de ropajes de oposición, pero es una organización del chavismo para mantenerlos en el poder, es decir, son primer anillo de seguridad política. Tú no puedes utilizar un instrumento tan delicado como ese que requiere tanta gente proba en un país donde no hay gente proba o donde los políticos no tienen gente proba, porque yo estoy seguro que dentro de la sociedad, por supuesto que la hay, pero los políticos no. Los políticos han llenado ese espacio, ¿verdad? Han corrompido tanto los valores que cualquier persona sensata que llegue allá y honesta sale espantado, porque mira, que tú veas a tipos recalcitrantemente adeptos que odiaban a María Corina, pero por cualquier cosa, ahora aupándola. Eso no, ahí no hay honestidad, ahí no hay honestidad, ni siquiera hay disciplina partidista. Bueno, a menos que el partido diga así, nos vamos a dibujar y nos metemos ahí. Es que ya ni siquiera hay partidos, hay dos AD, dos PJ, dos BP, 020, o sea, Sí, pero imagínate, yo lo que quiero es que nuestro auditorio, nosotros logremos transmitirle apropiadamente lo que estamos diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Mi esposa dice, y yo estoy de acuerdo, que un restaurante se mide por la limpieza de sus baños. ¿Ok? Y por supuesto, ahora que las cocinas son medio transparentes y tomaron la pared, por la limpieza de la cocina. Por cierto, el otro día pasamos por un restaurante chino del Bosque y vimos la cocina y dijimos, bueno, aquí nunca, pero nunca vamos a comer. Nunca. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, tú dices, wow, con el espectáculo era grotesco. Grotesco, por muy chino que sea. Entonces, lo digo por lo siguiente. Miren, ¿en qué anda la dirigencia política en este momento? Esa dirigencia política, pescueciando. ¿Ok? Todos tratan de montarse en esa tarima. Esa tarima es la medida, digamos, del fracaso de la diferenciación. En esa tarima se monta cualquiera. ¿Ok? Se montan los que han defraudado el país, se montan los que son responsables de la trácala del interinato, se montan todos. Y además están montados virtualmente Leopoldo, el otro, Ledesma, etcétera, etcétera. Que tú los metes a todos juntos y sucede que tienes, digamos, una buena explicación del desastre que ha sido este país y su alternativa. Eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, es verdad que no hay victoria moral en la ratificación del error y en la absolución de aquellos que se equivocaron y defraudaron al país. Y desde allí uno no puede pretender que haya justicia. Lo que hay es connivencia. Lo que hay es una especie de concubinato con la corrupción. Y eso es terrible. ¿Saben por qué? Porque llegar al poder, si uno llega enmierdado de corrupción, me perdonan el castizo, este,
uno marca digamos, esa posibilidad política la enmarca en el contubernio, no hay forma, no hay forma. Es como en otros países cuando los políticos llegan de manos de la mafia. ¿Vas a decir que vas a luchar contra la mafia? No hay forma. ¿Ok? Ellos te llevaron. Entonces, te están llevando supuestamente aquellos que son flagrantes en la corrupción del propósito político. Porque miren, yo les invito a que ustedes vean, se paseen por cada uno de los episodios del interinato y cada uno de sus resultados. Eso es lo que yo los invito. Y les invito a preguntarse, oye, Leopoldo, Alejandro Plas, que era el designado del equipo de gobierno del interinato para lo económico, una especie de ministro de Economía, ¿qué fue lo que pasó con él? Y los invito a preguntarse, ¿los del interinato pagaron o no los bonos ilegales 2020 que la misma Asamblea Nacional había declarado ilegales? ¿Qué pasó con Citgo? ¿Qué pasó con Monómero? Ahora sucede que el único malo es Rosales. O sea, pregúntense, porque solo preguntándose uno puede llegar por lo menos a despejar de entusiasmo y de pasión una circunstancia que por política nos atañe a todos. Ahora, lo que les quiero decir, lo otro que les quiero decir es, ¿quién se está ocupando de tener de verdad representantes en todas las mesas? ¿Dónde está esa comisión central? ¿Quién está encargado de eso? ¿Ok? Porque no es por demanda, es por oferta. O sea, tú de repente tienes, supongamos, 10.000 comanditos en terraza del club hípico. Así no sirve. Porque es que tú necesitas hacerle un seguimiento a la geolocalización de las mesas electorales. Con especial atención con aquellas que son parte de la fragilidad de esta trampa cantada. Los centros electorales de una sola mesa que además son móviles. O sea, en este mundo en donde se supone que es verdad que el régimen se quedó sin gente, ok, ¿quiénes de los edificios estos de la Gran Misión Vivienda se pasó para el flanco de la oposición y va a trabajar a favor de la oposición para cuidar los votos de la oposición en los edificios de la Gran Misión Vivienda, o los que están en Fuerte Tuna, o en donde sea? ¿Ok? O sea, planténselo así y pregúntese, ok, ya fuimos a la fiesta, ya pasamos compramos el ticket, fuimos al concierto de Shakira, ahora digan ustedes quién va a limpiar, o sea, quién se encarga del sonido, quién se encarga de la vigilancia, quién se encarga de los baños. Eso es el día de las elecciones. Yo creo que con esa pregunta, muchos tendrían que ocuparla con una creencia o decidiendo sobre el lado que prefieran estar. Tú sabes que este fin de semana fui a ver una película del ciclo francés muy buena, Anatomía de una caída. Ajá, Y hay una frase casi a los tres cuartos de película que para mí es la clave de toda la película, que dice, cuando tú no puedas descubrir algo con lo que tienes, con la evidencia que tienes, pero tienes que decidir, no te queda más remedio que ver tú mismo en qué lado quieres estar. O sea, tienes que decidir. No lo puedes sacar de la realidad porque la realidad te dio todas las evidencias que tenía. Son insuficientes, pero te dio todas las evidencias que tenía. Tú tienes que decidir y para eso tienes que decir en qué lado quieres estar. Y eso me vino a la mente escuchándote porque a pesar de que las evidencias le dicen a la gente una cosa, ¿verdad? Que es las elecciones no son libres, ni limpias, ni transparentes. También la maquinaria te coloca como evidencia difusa
la posibilidad de que esta vez sí, que tenemos no sé qué, que vamos unidos, que no sé qué, todo lo que tú quieras. Y eso te coloca en un dilema. Y hay muchas personas que sienten que, que las evidencias pesan igual y toman la decisión de estar en un lado, sin saber que tomaron la decisión de estar en un lado. Me explico. La gente tomó la decisión de ser engañada una y otra vez, sin saber que tomó esa decisión, sin saberlo. Ellas se plantean y le creen y dicen esta vez sí, con la esperanza, como aquel que está parado en el pelotón de fusilamiento, de que se le tranquen las escopetas, de que ocurra un terremoto, caiga un rayo. La gente dirá, es mejor tener esa esperanza a no tener ninguna. No lo sé, porque yo creo que esto, si bien necesitamos una cuota de esperanza, también necesitamos una cuota de responsabilidad. Y nuestra cuota de responsabilidad parte por tratar de restituir la verdad a este mundo, sobre todo el mundo político que la ha perdido. Yo creo que el compromiso de una Venezuela mejor tiene que empezar por ahí. No puede ser, no podemos tener el compromiso de una Venezuela mejor o el ideal de una Venezuela mejor y aceptar aquel que ha destruido esa posibilidad de una Venezuela mejor. Aquel que se ha corrompido, aquel que ha participado en actos de corrupción, aquel que se sabe que juega como primer anillo de seguridad del régimen. Así no podemos construir nada. Decidimos, sí, decidimos ser engañados una y otra vez de manera inconsciente. Y a lo mejor aquellos que deciden de manera inconsciente tendrían que empezar a ver que están decidiendo eso y hacerlo consciente. Y si después de ver que lo están haciendo consciente siguen decidiendo eso, bueno, ya eso es causa perdida. Pero a lo mejor otros dirán, es verdad, yo no me presto más para esto. Y no me presto más para esto porque es una farsa, porque las evidencias están allí, porque no es algo que Víctor Maldonado o Miguel Fontán hayan dicho, es algo que nos ha pasado durante 25 años. Tenemos más de 30 procesos electorales y en los procesos electorales existenciales para el régimen siempre sale fortalecido. Y los procesos electorales en los que se pudo creer que teníamos una posibilidad, el régimen buscó la manera de anularlo, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Y ese primer anillo de seguridad, que es el régimen, que fue el primer presidente Ramos Alú que hizo, despilfarró todo y después vino Julio Borges y pasamos 3 meses en batallas campales y él después mitigó esa batalla y dijo, vámonos a una elección regional que vamos a lograr las 20 alcaldías porque las encuestas dicen que resulta que solo ganaron 3, de las cuales le adjudicaron 2, y de las 2 que le adjudicaron, los 2 son del primer anillo de seguridad del régimen que juegan por la oposición. Pero allí tú ves no la tibieza, están más fríos que la Antártida, los cuatro miembros de la supuesta oposición. Dejemos fuera a Rosales, que ya tuvo su performance, pero los otros que han dicho o han hecho, nadie Nada, es que, están, ni el de Barinas, ni el de Cojedes, ni el de Nueva Esparta. Tampoco es que habla mucho el de, el del Zulia. ¿Ok? Están totalmente aislados. Bueno, esos son los gobernadores que fueron postulados por esa plataforma unitaria. ¿Ok? Que no se les olvide, porque una cosa es en el plano del entusiasmo, de la pasión, del interés, de la energía que le ponen, y otra cosa es en el plano de la realidad, donde ellos se comportan como lo que parecen ser, una colaboración dócil y sumisa al régimen. Entonces, el problema, miren, ni yo y yo tampoco creo que Miguel Fontán estamos aquí haciendo predicciones. No somos buenos haciendo predicciones. Ni yo ni Manuel Fontán estamos aquí diciéndoles hagan esto, hagan lo otro. Lo que le estamos diciendo es lo siguiente. Tengan conciencia de que ustedes están en un momento de entusiasmo apasionado que no les deja ver ni velar por su propio interés. Eso es lo primero. ¿Cuál es la recomendación que estamos dándoles? Bueno, que se salgan de la batalla que no es y ustedes que están muy interesados comiencen a participar en la batalla que es. O comiencen a velar
porque alguien esté dando la batalla que es. Ya dijimos también que el régimen no tiene ni va a tener ni legitimidad de origen ni legitimidad de desempeño. O sea, ni va a quedar simpático, ni tiene tiempo, ni posibilidades de hacer un revolcón en su oferta de políticas públicas que cuajen y generen entusiasmo antes de 60 días. Ellos cayeron en la trampa diciendo, no, vamos a hacer una elección rápida en julio. Ja, 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 se reían. ¿Cuándo lo hacemos? En marzo. No, en febrero. No, en enero no, porque ya pasó. Bueno, la pusieron el 28 de julio, día del nacimiento de quién sabe quién o de la muerte de quién sabe quién. Ok, da lo mismo. Entonces ellos tienen 50 días y no saben qué hacer. Pero esa no es la batalla que están dando. La batalla que están dando es una batalla subterránea de control territorial. ¿Control territorial con qué? Bueno, con sus cuadros políticos y con toda la ventaja de el que les da a ellos ser régimen, eh, ser los líderes del ecosistema criminal y de poder utilizar la fuerza a discreción. O sea, el pobre señor de la canoa, que ya a mí me parece de verdad muy tonto andar secuestrando canoeros y andar tratando de secuestrar y de confiscar una canoa. Pero es la medida que, ¿saben por qué lo hacen? A pesar de que a mí me parece que es una medida muy estúpida, porque pueden, y están llamando la atención sobre las cosas que pueden y las cosas que dejan pasar. Yo creo que ellos plantearon una especie de hostigamiento de baja intensidad, por lo menos para que sepan que si quisieran parar o los paran. ¿Ok? No los quieren parar, pero tampoco te lo voy a facilitar. Esa es la jugada que están dando. ¿Ok? Entonces, es una batalla entre carismas. Ni sueñen. Yo creo que por más esfuerzos que hagan, ni uno ni otro, y me refiero a los candidatos, pasan por líderes carismáticos. Ni uno ni otro. Ni que lo monten en un Volkswagen amarillo. O sea, no hay forma. Por otra parte, un Volkswagen que ya no lo producen en ningún lado. O sea, tan obsoleto como eso. ¿Qué mirada hacia el futuro es esa de estar montado en un vintage, pues, en un carro antiguo? Vaya usted a saber, porque es que aquí cualquier cosa se le ocurra y claro, en el marco del entusiasmo cualquier cosa pega. Entonces, ya estamos casi que por terminar, pero quisiéramos que se llevaran esa pregunta. ¿Estamos dando la batalla que es? ¿Estamos dando la batalla que es? O sea, este proceso montado así puede llegar a tener la fuerza para precipitar un acontecimiento o un conjunto de acontecimientos que terminen por cambiar la estabilidad del sistema. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Y dense la respuesta más honesta posible, que tiene que ser una respuesta desapasionada. Si usted desde la respuesta desapasionada terminan concluyendo, no vale, vamos bien, tranquilo, chévere, chévere porque nosotros no estamos haciendo análisis futurológico, sino que estamos tratando de determinar un espacio para el conocimiento político en el que haya menos entusiasmo, porque es que estamos contaminados. No, si puede, si podemos, la gente, y la gente es capaz. Bueno, mira, hasta ahora ha sido boxeo de sombras, Miguel. Boxeo de sombras. La primaria fue un boxeo de sombras, los mítines son reuniones de los comprometidos, y el régimen, digamos, jugando a la paradoja mientras prepara su batalla en el campo de batalla que decidió con las ventajas que él sabe que tiene. Se lo decimos simplemente para que él no los tome por desprevenidos, simplemente. Ese es nuestro punto de vista. Miguel. Sí, bueno, yo me despido con la idea que esbocé al principio. En un mundo donde tenemos oscurecimiento de la verdad, cuando no abandono del propio mundo, y que ese oscurecimiento de la verdad es al mismo tiempo un problema y un requisito para que ese mundo funcione, no tenemos más que una vida o una realidad de apariencia,
que nos impide o que nos dificulta mucho poder acceder a la verdadera esencia de las cosas. Y en ese sentido, lo que les digo también que reflexionen, al igual que Víctor, es que en un mundo donde todo es engañoso, aquellos que se dicen guías, llámese políticos, llámese intelectuales, tampoco son confiables. Y que es la única forma de nosotros ver si son verdaderos guías o son falsos guías que están disfrazados con el ropaje de la verdad, es que nosotros potenciemos nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, nuestro pensamiento crítico, que podamos ver los intersticios de ese mundo de apariencias en donde se cuela la verdad y podamos identificarla y podamos desentrañarla y podamos deconstruirla para poder aproximarnos a ella. Pero eso no lo vamos a hacer si somos militantes de ese mundo de apariencias o si somos seguidores fieles de aquellos falsos guías, porque nosotros nos hacemos muy vulnerables si cerramos los ojos ante las cosas que están allí, ante las cosas que se nos presentan, ante las cosas que se nos han presentado y pensamos que esta vez sí es distinto cuando las condiciones, si bien no son las mismas, son peores que las que teníamos antes. Ese es mi llamado para que podamos aproximarnos al futuro que nos espera, por lo menos de una manera más responsable y menos esperanzadora. Sí, y simplemente para terminar también, como lo planteó Miguel, ¿qué les parece si ustedes se preguntan hasta dónde soy yo capaz de ir en esta ruta? Más nada. O sea, ¿qué es lo que te toca hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué sabes que puedes hacer? Simplemente. Y sobre la base de eso, saque usted sus propios resultados, porque lo que es imposible de pretender es que lo hagan los otros. Entonces estoy esperando que otros lo hagan. Entonces, vayan y organícense para resguardar los centros electorales. ¿Y tú? No, 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 yo no. Yo estoy en otra. Entonces, no, no, yo ese día tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi... No, no. Pregúntense por qué, por dónde llegamos, a dónde llegamos y por dónde llegamos si todo el mundo está en eso. Y si a usted, por ejemplo, lo están consultando, si usted ha sido convocado, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto que el otro día, hacía tiempo que no me llamaban para hacerme una encuesta política, me llamaron, para hacerme una encuesta política, solo que mentí descaradamente. ¿Por qué mentí descaradamente? Este, bueno, no sé por qué mentí descaradamente, pero mentí descaradamente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y tenernos en cuenta. Suscríbanse al canal de Mingo TV. Denle like al programa si les gustó. Difúndanlo, discútanlo, replíquenlo, debátanlo. Y bueno, aprieten la campanita para que puedan estar pendientes de las próximas veces que nosotros salimos por allí. Gracias a Miguel Fontán, arroba Miguel Fontán, por estar con nosotros. Hoy lunes 3 de junio del año 2024. A todos ustedes, fuerte abrazo, feliz semana y bueno, a comenzar junio con el mismo impulso con el que disfrutamos mayo. Así es que se vive. Saludos a todos.